Bueno, somos los que somos, estamos los que estamos, así que si les parece, arrancamos. La charla la va a estar dando Pablo, yo la charla anterior la di yo. Voy a estar, les voy a contar más o menos. En la charla anterior vimos un flujo muy simple de N8N, cómo se construye un agente, qué eran los agentes, cómo funcionan. Básicamente son una IA que se le agrega herramientas. Mostramos como proceso para poder desarrollarlo, algo llamado N8N, pero puede ser cualquier cosa hoy en día. El sentido es el mismo. Cualquier herramienta al que se le agrega una IA con una lógica y una herramienta, se transforma en un agente. También vimos conceptos como la unicanalidad, vimos cosas, em, cómo se puede armar cosas muy interesantes en poco tiempo. Y esta segunda charla la va a estar dando Pablo, así que Pablo, si estás por ahí. Sí, sí, estoy por acá, estoy por acá, estoy por acá. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, 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 se ve sí, perfecto. sí, Bueno, les sí, quiero sí, dar la nos ve bien. bienvenida. Gracias, Denis, por la intro. Y antes que nada, los quiero invitar a hacer un juego. Los quiero invitar a cerrar los ojos y los quiero invitar a escuchar un cuento. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Cerramos los Sí, ojos? sí, sí, sí. Son 2 minutos, digo, para que manejemos todas las ansiedades. Relajémonos y vamos. El suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera. Las escaleras se suben de frente, hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, brazos colgando sin esfuerzo, cabeza erguida, respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, la cual cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, llamada pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. No se asuste. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma, el segundo peldaño basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Bueno, ¿lo conocían este cuento? No, la verdad que no. No, no, no. Está Gracias, bueno. Cortázar. No, yo tampoco. No. Hay una serie de cuentos que escribió Cortázar que se llama Instrucciones para, ¿no? Y hay instrucciones para el de un reloj. A mí el que más me gusta es este, que es Instrucciones para subir una escalera, porque nos invita a reflexionar sobre pasos que seguimos para realizar determinada tarea, ¿sí? Para utilizar determinada solución, que los tenemos tan internalizados o están tan naturalizados en nuestro día a día que no nos preguntamos por qué lo hacemos y lo hacemos. ¿Por qué los invito a pensar en esto? En la parte uno de esta masterclass, Denis nos invitó a pensar qué son los agentes y cómo crearlos. Y cuando veíamos los flujos, ¿no? de cómo se comportaba esta gente, donde siempre a la gente se le conectaba un modelo de lenguaje, que es esto que no sabemos muy bien qué es, pero es esta caja que da respuestas, ¿no? Entonces, a partir de tener esta caja que da respuestas, podemos conectarle herramientas, como resumía Denis, y podemos hacer que haga cosas.
y que esté conectado a canales. Y así como Cortázar nos decía paso a paso, cómo subir una escalera, al detalle, como si se lo expliquáramos a alguien que es de otro mundo, porque incluso nos recuerda que no subamos los dos pies al mismo tiempo, ¿no? Que más allá de la ironía, si uno se pone en situación y empatiza con un usuario que no tenga noción de lo que es una escalera, por ejemplo, un bebé, ¿sí? Necesariamente hay que pensarlo o hay que explicarlo, ¿sí? Entonces, si uno quiere pensar en flujos, si quiere pensar en agentes, si quiere entender cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos en esos procesos que nosotros llamamos repetitivos y que absorben mucho tiempo de nuestro día a día, tenemos que entender primero de qué tareas, de qué pasos, de qué instrucciones están compuestas esas tareas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Fuerte y Sí, ¿Preguntas? claro. sí. ¿Dudas? Sí, Perfecto. perfecto. Me presento, mi nombre es Pablo Alustiza, me dicen Poli, soy engineer de Blue Ribbon Technology, estamos especializados en la industria del seguro y nos dedicamos a entrenar agentes IA para diversas industrias, ¿sí? De formación soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y al mismo tiempo programador. Soy como un híbrido que utiliza distintos lenguajes de expresión para resolver problemas. Básicamente me defino como eso, como un enamorado de los problemas. Si uno empieza a rascar en los lugares donde no pica, ¿sí? Hay una frase de un filósofo norteamericano conocido, John Merton, que dice, si uno empieza a rascar donde no pica, parece lo más interesante, porque si no pica es porque alguien se tomó el esfuerzo, ¿sí? O sea, cuando digo alguien, no me refiero a una persona, me refiero a años y años de evolución. La sociedad se tomó el tiempo de resolver ese problema para que no pique. Entonces quizás rascando encontramos nuevas formas de hacerlo. Y así tantas y tantas soluciones con las que convivimos en el día a día, que a su vez generan otros problemas que ameritan que creemos otras soluciones y entramos en un loop infinito donde si no frenamos a pensar, ¿sí? Nos quedamos con los grandes titulares. En el 2023 explotó ChatGPT, pero ya se venía trabajando con inteligencia artificial hacía décadas. ¿Qué es lo que hace que explote ChatGPT? Primero, que esa máquina de generar de pronto había evolucionado muy rápido y había pasado que todos los usuarios lo podemos utilizar. Al límite que los mismos dueños o fundadores de los laboratorios que propulsaban los primeros modelos, ¿no? Salieron a decir, incluso escribieron una carta abierta 6 meses después, no soy yo, es la cámara que, como no sé, le gusta hacer eso. Eh, 6 meses después de la explosión de ChatGPT, ya estaban todos los fundadores de los principales labs preocupados diciendo, che, ¿qué pasa? ¿Por qué evoluciona tan rápido esto? Habría que ponerle un freno. Y ese freno claramente era una oportunidad, porque todos hicieron esta pausa, pero en simultáneo todos ellos armaron sus propios laboratorios. Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, compañía de distintas empresas, todas jugando un mismo juego donde no se trata únicamente de cuál es el próximo GPT, si es el 5, 6 o el modelo que sea, como nos tienen acostumbrados los iPhone, por ejemplo, sino entender hacia dónde va esa flecha. En un momento, justo un año después de todo esto, ChatGPT, que es como la empresa que va marcando como la tendencia, ¿sí? O por lo menos la más mainstream en los medios, salió a anunciar que ahora cada uno podía tener su propio GPT. ¿Sí? Obviamente tenía determinadas líneas, letra chica, ¿no? Donde uno tenía que tener una suscripción premium y demás, pero esto ya abría la puerta a decir, che, ya no es que voy a un chat y que no sé, no estoy, está muy lejos de ser un buscador. Puede pasar a ser ese asistente personal. Y con esa idea de asistente personal venimos transcurriendo los últimos 2 años, ¿no? Y en el último año explotó la palabra agente, cuando en realidad ya veníamos hablando de agentes desde un principio, porque lo que venimos hablando es de entender cómo podemos utilizar cierta inteligencia artificial, permítanme las comillas, para tomar decisiones en todos esos flujos de automatización que ya se vienen utilizando y ya tienen implementadas muchas empresas, pero que cuando se llegaban a un momento que tenían que tomar una decisión que no había sido prevista de antemano, se cortaba el flujo. El concepto de agente viene a resolver esto, a decir, bueno, en el momento que haya que tomar una decisión, porque no ya se haya pensado en esa contingencia, el agente pueda resolver. ¿Puede resolver en base a qué? En base a un entrenamiento. Y acá viene este balance humano, modelo de lenguaje o modelo de inteligencia artificial. No quiero ponerme muy técnico porque quiero que me sigan en el concepto, en el lineamiento general.
Y de repente todos empezamos a hablar de LLMs, ¿no? Y no quiero ponerme técnico, pero tenemos que un poquito esta palabra, ¿no? O cuando yo les digo modelos de lenguaje, pensémoslo como que son grandes bolsas de palabras, ¿sí? Que adentro tiene un montón de reglas de cómo esas palabras han sido combinadas según los datos con los que fue entrenado. Todos los grandes laboratorios como OpenAI, Anthropic, Google, Meta, al principio todos sus modelos gigantes, el gran large data set que utilizaron, el set de datos gigante que utilizaron al inicio de todo esto, fue Internet. Internet, los libros, literatura, música, todo el conocimiento posible. Ahora están empezando a dar respuesta a las primeras demandas más serias y las compañías empiezan a responder como diciendo, bueno, dale, te pago la multa. Sí, es verdad, utilicé contenido con copyright para entrenar mi LLM. ¿Qué es entrenarlo? Es empezar a lograr tener mayor previsibilidad de qué es lo que va a venir. ¿Se acuerdan como el autocompletar de Google? Cuando uno empieza a escribir y Google, basado en el historial de nuestra navegación, nos sugiere lo que más o menos vamos a escribir. Y de repente Google se metió en el Gmail, ya hace como 3 años atrás, antes de la explosión de ChatGPT, y uno empezaba a escribir y te sugería una palabra, o te sugería un saludo con la forma en la que ya uno saludaba. Esos son pequeños modelos de lenguaje. Imaginen eso escalado exponencialmente como viene el crecimiento de esta tecnología en los últimos años. Y eso nos lleva a que reflexionemos y nos replanteemos qué es esto de utilizar modelos de inteligencia artificial o qué es esto de chatear con cualquiera de estos asistentes para poder entender un paso más, ¿no? ¿Qué es esto que decíamos desde el principio? ¿Cuáles son las instrucciones que voy a tener que darle? Entonces, primero vamos a entender qué es lo que puede hacer, ¿sí? Entendemos que utilizar un chat con IA no es googlear, ¿sí? Se trata de intentar y de generar una conversación y a lo largo de la iteración constante en esa conversación ir encontrando la respuesta que uno está buscando. Hagamos la analogía con la comunicación misma entre humanos, ¿no? Cuando uno le consulta a otra persona porque desconoce un conocimiento, va construyendo un diálogo en el cual se va respondiendo la pregunta original. Entendiéndolo en ese sentido, encontramos que ya es muy buena la inteligencia artificial, sin la necesidad que un robot se nos siente al lado nuestro, ¿sí? Ya hoy, si se frenaran todos los desarrollos en inteligencia artificial, ya tenemos como para cortar tela y repensar procesos actuales por 50, 100 años. Entendiendo en ese sentido, vamos a decir, che, ¿qué es lo que ya la IA hace muy bien? Que serían esas herramientas que uno podría darle eventualmente a un agente para que haga. Bueno, ya sabemos que conversar lo hace muy bien, ¿sí? Mantiene contexto, ¿sí? Sabe crear contenido, puede evaluar un contexto anterior y generar, según plantillas, contenido persuasivo en base al usuario que le está escribiendo. Sabemos que es muy bueno esta tecnología, es muy buena esta tecnología para resolver problemas, ¿sí? Y que uno le dé instrucciones de lo que tiene que suceder y lo contraste, contra un proceso sucedido. Y evalúe qué va sucediendo, incluso en tiempo real. Sabemos que es muy bueno en la redacción creativa, en ayudarnos a construir guías de estudio. Lo que primero arrancó como una vivada, decir, ay, ChatGPT me lo puede resolver. Hoy todos los grandes labs de inteligencia artificial ya están avanzando en sus herramientas para educación, dedicadas exclusivamente para educación, porque el uso de ChatGPT en general había generado, como me gusta decirle, ¿no? Una mamushka de problemas. Al problema anterior surgió una solución que era ChatGPT y esa solución ChatGPT aparecieron nuevos problemas, como por ejemplo, ningún chico iba a escribir algo en el colegio si podía sacar una foto de la prueba y copiar las respuestas en tiempo real. Entonces, entender que más allá de que puede dar respuestas en tiempo real, el principal activo y el principal beneficio que nos da utilizar inteligencia artificial y dotar a agentes de inteligencia artificial es la capacidad de simplificar conceptos para que nosotros podamos aprenderlos mejor y nosotros podamos co-crear en conjunto con el agente. Y no esperar esa primera respuesta salvadora. Utilizar una IA es otra cosa. Nos permite crear código, nos permite generar ideas, nos permite analizar problemas, noticias, sintetizar información, ofrecer sugerencias, argumentar en favor o en contra de un argumento, evitar respuestas demasiado intensas porque podemos definitivamente darle plantillas y en base a esas plantillas o tono de comunicación pedirle que nos responda. Podemos especificar formatos, adaptarlos, solicitar comparaciones y sobre todo podemos aprender a preguntar.
Yo me considero que soy una persona que arrancó como, no sé si en los primeros tiempos, porque la inteligencia artificial arranca en 1950, pero si decimos la inteligencia artificial generativa, el ser programador Python me llevó como de primera mano a empezar a probar lo primero que daba OpenAI, el creador de ChatGPT, y a partir de eso me fasciné, porque encontré que lo más interesante de este diálogo entre la inteligencia artificial y nosotros era el perfeccionar la forma de preguntar. En la parte 1, Denis nos mostraba cómo crear agentes con marcos de trabajo, con tecnologías como N8N, y así hay tantas. Lo más importante es que todo esto, incluso la inteligencia artificial, va a hacer que estas formas de crearlos, los agentes, sean cada vez más intuitivas y sean cada vez más basadas en esa conversación natural. Ahora, entendiendo eso y mirando de acá 5 años para adelante, mirando no la flecha, ¿no? Sino hacia dónde es que se dirige esa flecha, llámese ChatGPT, Cloud, Gemini o el que más prefiramos al respecto, ¿sí? A lo que nos lleva a reflexionar esto es que tenemos que aprender a preguntar. Y esto nos lleva a repensar incluso cómo preguntamos nosotros en nuestros equipos humanos. Porque así como preguntamos son las respuestas que vamos a obtener. Y ahí es donde empezamos a alinear la expectativa y la realidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta que lo mismo que hacíamos cuando googleábamos no nos funciona cuando lo usamos en ChatGPT. Decimos, no anda. Y de repente empezamos a encontrar que incluso todos los laboratorios, al entender esto, dijeron, bueno, vamos a hacerlo aún más intuitivo. Y por ejemplo, hoy en los documentos de Google, todo lo que tiene que ver con el universo de cloud, de Google Drive y demás, todo lo que es archivos, uno abre un archivo en PDF y automáticamente Gemini ya pone un resumen al costado. Ni siquiera me pregunta si quiere un resumen o no me hace ir a buscar el resumen ya está ahí. Entonces empezamos ya a vivir esta era de la inteligencia artificial ya integrada, amalgamada en las herramientas que ya utilizamos. Lo cual refuerza la pregunta original, que es ¿cómo hacemos lo que hacemos? Para entender en qué pasos de las instrucciones de lo que hacemos están esos cuellos de botella que al mismo tiempo la IA ya resuelve absolutamente bien, como todas estas características que vimos hasta ahora, para que iterando y enseñándole con ejemplos y usuarios y validación constante y KPIs muy definidos para entender cuáles son las métricas de eficiencia que queremos mejorar, ir pudiendo mejorar el funcionamiento de este agente. Nosotros entrenamos en la empresa agentes hace 3 años, hicimos decenas de prototipos y pocos productos en producción. Porque del prototipo a producción lo principal es medir esas métricas de eficiencia que van a justificar utilizar inteligencia artificial. En ese sentido, ¿por qué decimos muchos prototipos? Porque si uno no prueba, no itera, no repregunta y repregunta, no logra hacer ese ejercicio, como decíamos antes, de rascar donde no pica. De rascar en todas esas zonas que nosotros ya estamos acostumbrados a resolver de tal manera hasta que de repente se nos crashea la computadora. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Implementamos inteligencia artificial o no implementamos inteligencia artificial? ¿Se justifica implementar inteligencia artificial o lo puede resolver un flujo de automatización? Porque la transformación digital no quedó en la pandemia en el momento que se digitalizaron a la fuerza los datos. Ese volumen de datos digitalizados tienen un beneficio si se toman decisiones orientadas por esos datos. Y para poder tomar esas decisiones hay que lograr tener capacidad de análisis de esos datos. Y en esos casos la IA es absolutamente buena. Pero donde no es tan buena es en entender la tecnología por la tecnología en sí misma, sino que se puede hacer, por eso decía decenas de prototipos, que algo se puede hacer o que cada vez se pueda resolver más rápido no significa que se justifique hacer. No se justifique que sea un problema, que haya usuarios, que ahí es donde está el centro de la reflexión y es donde los quiero invitar en el día de hoy, a pensar juntos sobre esta mamushka de problemas, ¿no? De cuál es el problema original y a partir de ese problema, los problemas que se desgranan a partir de las soluciones a esos problemas. Voy a dar un ejemplo para que no quede como una repetición, una paradoja infinita. Cuando los humanos nos queremos desplazar de un lado a otro, utilizamos un auto durante los últimos 100 años. La solución auto, que viene a reemplazar la solución caballo, seguía teniendo el mismo problema de la autonomía.
Pero en el caso del auto se había mejorado ese KPI, esa métrica. Pero igual había que parar en una estación de servicio. Lo cual generó un nuevo problema, que era a la solución auto que me sirve contra el problema desplazamiento, aparece el nuevo problema que es reabastecimiento del combustible para solucionar el problema de la autonomía. Y ahí aparece la solución estación de servicio. Y así podríamos seguir, ¿no? Donde en todos los casos, mientras más nos alejamos del problema original, más vamos a repetir como una reinvención de la rueda. La ventaja que nos trae la inteligencia artificial generativa al mover el tablero de golpe, ¿no? Es como si hubiésemos estado 6 horas jugando al TEG y vino alguien y le pateó el tablero y se volaron todas las fichas, es que nos invita a la fuerza a repensar esta mamusca, a pensar todas estas capas de problemas. Y acá ya hablé un montón y los quiero escuchar. Y los quiero invitar a hacer una mini actividad grupal donde pueden leer el QR o les podemos compartir el link, si me ayudás, Ro, el link por el chat también, si están directo con la computadora, si no tienen que andar saltando de un lado a otro. A ver, dale. Avísenme cuando pueden entrar. Ahí se los paso. ¿Pueden ir entrando? Sí. Salud. Si no pueden Gracias. escribir directamente en la computadora menti.com y les va a pedir que agreguen un código. Yo estoy señalando acá al lado y no me ven, pero es como... ¿Me siguieron? Ahí está. Mientras les doy unos minutitos para que respondan esto, me voy a alcanzar un vaso de agua. Ahí ven. Ahí les paso por el link del grupo. ¿Cuántos somos, Ro? Yo no lo estoy viendo. Somos 85. Bien, No estoy con- viendo el link del grupo, pero capaz que soy yo. Acá está. No. Bueno, a ver, les cuento un poco... Ah, esperen que se quede ahí. ¿Pudieron? A ver. Perdón, Palito. ¿Pudieron? Están viendo mi pantalla, ¿no? Veo que algunos pudieron completar porque veo varias palabritas por ahí. Sí, se pudo. Los que pudieron completar, joya, les agradezco. Ahora vamos un pasito más. Les quiero contar cuál es un poco el objetivo de armar esta nube de palabras. Antes de siquiera pensar con qué tecnología entrenar un agente, lo primero que tenemos que pensar es para qué. ¿Cuál es el problema que va a resolver? Entonces, lo que vamos a hacer al principio, hoy vamos a ir saltando una ventana a la otra, así que a partir de ahora ya la presentación se empieza a convertir un poco más caótica. Va a estar Ro ayudándome con links y pueden levantar la mano en cualquier momento si no me siguen y demás. La idea es que podamos entender a partir de este mapeo, ¿sí? Poder ver cuáles son los problemas basado en la muestra actual, ¿no? De los asistentes que estamos en esta audiencia, pero piensen que uno redirigiría esto a los usuarios que son relevantes al área en la que uno quiere eficientizar. ¿Me siguen? Por lo cual, los que responderán sobre esto serán los usuarios que resuelvan las tareas que ustedes, que estén dentro del área de actividades que ustedes quieren generar cierta transformación digital. Lo que se va a buscar con esto es tratar de entender cuáles son esas zonas de dolor que tienen los usuarios, esos pain que saltan a primera vista y ellos se identifican como problema. Para tratar de encontrar entre la repetición dentro de los mismos usuarios al interior del clúster de audiencia que contestó la muestra, entender cuáles son los que pueden llegar a tener mayor o menor impacto, ¿sí? En que uno dedique tiempo a entenderlo.
¿Sí? A entenderlo me refiero a generar cierto tipo de mapa de problema, ¿no? Tratando de entender cuáles son las causas que generan ese problema y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Que nos puede generar que no tomemos actividad o que no tomemos acción. En muchos casos hay problemas que están para no ser resueltos, porque la consecuencia que genera es un error marginal que sale más caro resolverlo que dejarlo que suceda. Ahora, la inteligencia artificial viene a poner en jaque todas estas decisiones que se habían tomado de antemano y muchas cosas que antes se pensaban y se decían, bueno, lo dejo así o acepto que existe este margen de error. Hoy no es necesario aceptar esa barrera de entrada, porque esta tecnología la bajó. Ahora, lo que tenemos que entender antes de pensar de tecnología es entender esto, entender cuáles son los problemas relevantes. Deme un segundo, a ver. Volvemos a la presentación. Ahora los quiero invitar a otro juego. Vamos, en base a las 9 palabras que vimos recién, decimos, bueno, ahí voy a dar unos minutitos, así terminan de editar el problema. Vimos las 9 palabras, voy a mostrar las dos en simultáneo, y podemos decir, en esta muestra preliminar, decimos, che, bueno, vamos a concentrarnos en el fraude. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a tratar de entender un poco ¿qué es el fraude? ¿Qué le pasa al usuario con el fraude? Y vamos a tratar de empatizar un poco y definir quién es este usuario. ¿Sí? En este caso concreto podríamos decir que el usuario es el promotor de seguro, es la aseguradora. Podríamos hablar que es todo desde el lado no del asegurado, sino del lado de quien puede llegar a recibir una denuncia, un reclamo. ¿Me siguen? Como para tratar de hacer el ejercicio. Si quieren pueden escanear el QR o directamente, si quieren, para completar las preguntas, son algunas preguntitas, Ahí les quizás les dejé el conviene más link, ir ahí Pablito, ahí les dejo dejé el el link. link por Genial. chat por las dudas. Yo mientras voy a mostrarles a dónde es que van a entrar. Bien. Vamos a hacer un ejercicio, permítanme la licencia, como que la audiencia que recién respondió la nube de palabras a este mapa de problema era relevante al área de actividad que queremos eficientizar. ¿Me siguen el ejercicio? ¿Sí? Hago un parate como para unas manitos. ¿Pueden poner Sí, emojis? sí, sí. ¿Sí? Es entender de la palabra que más surgió, de las tres palabras que más surgieron en la nube, como es ahora fraude, es la que más tuvo relevancia, hacer la respuesta de qué se provoca en el que tiene el siniestro o en el que va a recibir el siniestro. O Exacto. sea, ¿por La qué? idea es, ¿Por qué? para tratar de entender el problema, en general fraude en siniestros, tratemos de entender con estas pocas preguntitas, por un lado, algo del problema, algo del usuario que tiene el problema, algo de las soluciones actuales que hay hoy para ese problema y algunas preguntas que nos servirán para validar la propuesta de valor que eventualmente podrá tener un agente de IA. ¿Sí? Tomémonos unos minutitos para responder. Si quieren, las vamos repasando juntos, las preguntas. Yo las voy leyendo así para darles tiempo a responder y nada, para ir aclarando. El bloque 1, cuando hablamos de entender el problema, lo que buscamos con estas dos preguntas, que dice, ¿cuáles consideras que son las tres modalidades de fraude más comunes en seguro? ¿Y qué porcentaje de siniestros crees que involucra fraude? Más allá que ustedes se ocupen o no de esa área, tratar dentro de lo que tomemos nuevos la licencia, ¿no? De la rigurosidad de la muestra inicial, como dije al principio. Porque ahí está la efectividad del resultado, va a estar en la selección del clúster, en la creación del clúster inicial. Desde donde entendemos nosotros, parándonos no desde el lado del asegurado, sino parándonos desde el lado del otro lado, desde el asegurador, ya sea el promotor o la aseguradora en sí misma. ¿Quiénes consideramos que se ven más afectados por el fraude en los seguros y cuáles creen que son las tres principales consecuencias operativas para las aseguradoras y los promotores? Los dejo ahí unos minutitos. Podríamos poner música, ¿no, Ro?
¿Ponemos música? No sé. Voy a poner música, voy a poner Ahí música. le estoy pasando por chat a la gente que no puede entrar para que puedan entrar Primero voy a a poner la un página de Master para temporizador. poder Voy a poner contestar. un temporizador en 10 minutos menos. Pablo, aprovecho mientras tanto. Te hicieron una pregunta, me parece que más para la final de la reunión, pero te preguntaron cómo ves la evolución de la etapa de generar respuestas, básicamente a pasar al entender. Pero para mí Se es para tra- el final. Ya sobre el final la respondo, pero ya ahí me la quedo. Voy a ponemos algo de musiquita. There's no combination of words I could put on the back of a book. ¿Están pudiendo responderlas? Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Pablito, perdón, recordar que la idea de llenar este formulario con las respuestas es justamente para obtener la base de información que luego nos va a servir para ser el agente que se van a llevar al final de la clase. Entonces la idea es que puedan responder de la manera que puedan, pero bueno, responder para que justamente tengan la base de conocimiento de ese agente que se van a llevar al último de todo. ¿Cómo te gusta el spoiler, eh?
Es que están preguntando qué hacemos en el chat, por eso es la idea justamente es que respondan esas preguntas para el objetivo final de la clase. El objetivo de responder estas preguntas es entender el problema. Nos tomamos la licencia de decir, bueno, seleccionamos el problema fraude, ¿sí? Vamos a tratar de responder estas preguntas para entender un poco más sobre el problema, sobre el usuario que tiene el problema, sobre las soluciones actuales del problema y sobre todo sobre si tiene sentido entrenar a un agente IA que nos ayude a resolver al menos alguna parte de este problema. Excelente, excelente. Ya hay algunas respuestas. Unos minutitos más. Bueno, mientras los últimos van terminando de responder, yo voy a ir mostrando algo para frenar el temporizador. Está bueno. Para los ansiosos que ya respondieron. Bueno, les voy a contar un poco lo que vamos a hacer con esto. Vamos a utilizar IA. Lo más interesante de la IA, de la inteligencia artificial generativa, es que nos permite entrar en un mundo donde podemos utilizar inteligencia artificial para crear más inteligencia artificial, y ese es el mundo del reinforcement learning, como se suele llamar, este aprendizaje reforzado continuamente, perdón, en validación constante con la actividad del usuario, ¿sí? En este caso vamos a utilizar una herramienta de Google que se llama NotebookLM. No sé si la conocen o no, si no se las súper mega recomiendo. O sea, utiliza de fondo los modelos, los LLMs de Google, o sea, los modelos Gemini. Y lo que nos permite es básicamente estructurar muy rápido información, y a partir de la información que vamos a estructurar y vamos a empezar a tratar de reflexionar, ¿sí? Que son todas las respuestas de ustedes. Como decíamos antes, tenemos una digitalización de un dato, ahora vamos a ver qué podemos hacer con estos datos, qué podemos entender a partir de lo que respondieron ustedes. Y cómo a partir de lo que entendemos podemos aplicarles determinados frameworks de la escuela de negocios, ¿no? Para entender si tiene sentido o no, para ver si se justifica o no entrenar a un agente que responda a este problema o no. Y preliminarmente vamos, a partir de todo el entrenamiento que le vamos a ir dando a este cuaderno NotebookLM, le vamos a solicitar que nos dé las instrucciones para crear un agente. Y vamos a crear un agente dentro de la comunidad de agentes de Google que llaman Google Gems, ¿sí? Que resuelva parcialmente algo de este problema. ¿Vamos por eso? Ahora después yo les voy a ir compartiendo links para que puedan ir probándolo y demás. Ahora no nos concentremos tanto en los botones o en los pasos en sí, sino en entender qué es lo que vamos a hacer de fondo. Nosotros definimos una muestra, un clúster de audiencia, ¿sí? Unos usuarios, ¿sí? Lo que sería ese buyer persona, esa persona que tiene hoy un problema y hoy paga una solución a ese problema, ¿sí? ¿Qué le pasa cuando usa las soluciones actuales que utiliza? ¿Cómo vamos a empatizar con esa persona? A partir de entender eso, ¿sí? Se los voy a mostrar acá.
podemos, con esos datos, empezar a entender estas dos partes de la película. Por un lado, ¿qué pasa con el usuario hoy actualmente? Lo que sería el lado derecho, donde está yo le digo que es como un Pac-Man. Que están las tareas en cómo el usuario lo hace hoy actualmente, estas instrucciones para subir a la escalera, ¿sí? ¿Qué le pasa cuando sube, ¿no? Sus pains, cuáles son sus dolores y cuáles son sus ventajas? Que puede subir rápido, de forma eficiente de un piso a otro, dolores, le duelen las piernas. Sí, son muchos pisos. ¿Qué le pasa? ¿No? En contraposición, lo que vamos a evaluar va a ser qué es lo que debería hacer un agente si reemplazara algunos de estos pasos para aliviar estos dolores o para incrementar, ¿sí? O potenciar las ventajas que ya tenían de bueno las soluciones actuales. ¿Me siguen hasta acá? Eso es lo que vamos a intentar hacer con Notebook LM y saltando de agentes en agentes. Ahora, todos cuando respondimos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de descargarnos todos los envíos. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero en el cuaderno, vamos a agregarle fuentes de conocimiento. Como veíamos desde el flujo inicial que se ve en la parte 1 con Denis, todo agente tiene que tener una fuente de conocimiento. Ya sea si es una base de datos, está en el contexto, sin ponernos técnicos, tiene un contexto, que es su fuente de conocimiento sobre lo que va a responder. Nosotros, en este sentido, queremos que nos responda, sí, queremos que asocie las respuestas de la audiencia, de lo que consultamos para tratar de entender más sobre el problema y los usuarios, y que al mismo tiempo, lo voy a mostrar así en grande, trate de ayudarnos a construir este canvas, que va a ser lo que después nos va a servir para priorizar las actividades, los jobs que va a tener que hacer el agente, o sea, las instrucciones del agente. Por lo cual lo que vamos a bosquejar ahora es un prototipo de un creador de agentes, de alguna manera, ¿no? Para tratar de entender sobre el problema cuáles serían las instrucciones que necesitaríamos Como darle. darle las reglas, Algo así. O por algo lo menos así. para tratar de entenderlo. ¿Entienden como decíamos Ujú. antes, no? Iteración a iteración. Intentar. Es como un primer abordaje al problema. O sea, nosotros considerábamos, antes de la explosión de ChatGPT, que uno cuando tenía que desarrollar algo, tomaba la decisión de desarrollo y quizás eran procesos de 6 meses, un año. Más la barrera de entrada del Ah, aprendizaje y onboarding de la nueva solución y la demás. Exacto. experiencia esa es la experiencia, tenés razón, está buena esa, Hoy sí, la sí, inteligencia sí. artificial nos pone sobre la mesa la necesidad, nos obliga, antes era una opción, ahora ya nos obliga a que estemos construyendo en público, como se dice, o ship public, Sí, que es construir con usuarios, hacer una sí. funcionalidad desde el corazón del problema y lanzarlo con usuarios, probarlo y ver qué pasa, ver si lo valoran, no lo valoran, qué otro problema surge de esta solución, qué se puede mejorar. Y ahí empiezan a surgir el listado de funcionalidades que tienen más que ver con lo que el usuario realmente necesita, ¿sí? Que con lo que un equipo técnico o la tecnología en sí puede resolver. Sería como ver que se puede automatizar sin intervención humana al 100%, sería como lo delegable a ese gente, claro. O sea, por un lado sí, sería qué es lo que se... Ujú. Pero hoy no estamos analizando primero qué es lo delegable, estamos analizando qué es lo que el usuario hoy hace. La No estamos experiencia del usuario, es como la hoy. experiencia del usuario, hoy. ¿Qué hace el usuario hoy? Ujú, ujú, El usuario, promotor de seguro o asegurador, cuando le llega una denuncia de fraude, ¿qué es lo que hace? Que es un poco lo que tratábamos de responder en las preguntas. ¿Qué ujú. le pasa cuando utiliza esta solución? Le vamos a cargar en las fuentes de conocimiento este Canva y le vamos a cargar las respuestas. Y con estas dos fuentes de conocimiento cargadas le vamos a pedir algo básico, si nos puede ayudar a entender el problema, cuáles son las causas y consecuencias. Vuelvo acá, mientras piensa Gemini. Vamos así. Bueno, no se ve. ¿Se entiende lo que trata de representar este Ujú. gráfico? Sí, ahora sí. Bueno, lo que empieza a hacer es cruzar
este Canva con la información que respondimos. Y con eso tratar de entender, ¿sí?, un mapa mental del problema. Esto, como decíamos antes, puede iterarse con prompts y seguir esta conversación hasta ir refinándolo para entender específicamente e ir a partir de lo que nos va respondiendo, ¿no? Voy a leer el resumen. Dice, el fraude en seguros es un problema persistente y costoso, cuyas modalidades van desde la exageración de daños hasta la simulación de siniestros y la falsificación de información. La dificultad para detectarlo reside en la dependencia de procesos manuales, la falta de herramientas predictivas y la carga administrativa, lo que resulta en pérdidas financieras, reputacionales y un detrimento en la experiencia del cliente y la viabilidad del mercado asegurador en general. ¿Se representan más o menos con la conclusión? Sí, sí, puse varias cosas que apuntaban a eso. Como decíamos antes, la fidelidad del resultado va a tener que ver con el clúster de audiencia inicial. ¿Sí? Si nosotros queremos saber cómo los promotores de las aseguradoras reaccionan frente a una denuncia de un siniestro, no vamos a tener que entrevistar asegurados. No van a tener que estar los asegurados en la muestra inicial. ¿Eso queda claro? Ujú. Joya. ¿Qué nos permite esta herramienta también? Construir un mapa, ¿se ve ahí? Sí, Construir un mapa de conceptos, ¿no? Como decíamos antes, los LLM son muy buenos para el aprendizaje académico. Bueno, este es un ejemplo. No necesariamente estamos en la escuela, pero sí nos ayuda a entender, ¿no?, un de cuadro tener sinóptico. Ujú. otro enfoque, otra mirada sobre un set de datos. ¿Sí? ¿Cuántas encuestas o formularios se hacen y se completan en las empresas? Son partes de los procesos de satisfacción al cliente, el proceso completo de atención al cliente y el análisis de los datos se encuentra con el problema del volumen. Y una vez que podemos reflexionar sobre esos datos, sintetizarlos. Les voy a compartir este cuaderno. Les voy a pasar el link directamente por el chat. Les voy a mostrar, primero les voy a mostrar algo más. Ahora le vamos a pedir, ¿sí?, le vamos a pedir que, basado en el entendimiento del problema, las causas, las consecuencias, así como la empatía con los jobs del usuario, quiero que me ayudes a crear un Google Gem como agente IA que asista a los promotores de seguro a validar las denuncias de usuarios y contrastarlas contra la póliza como prechequeo, que lo asista en una primera verificación para entender si la denuncia es o no procedente. ¿Qué es lo que vamos a buscar mientras volvemos acá? Decimos que dentro de todas las modalidades, ¿sí? Perdón, vamos. Tenemos las modalidades, quiénes son los afectados por el fraude. ¿Se ve bien ahí o lo pongo más grande? A ver si los voy a Se ve compartir. bien, sí, sí. Bueno, lo dejamos que O sea trabaje. que todas estas respuestas que estás viendo se hizo en base a la base de conocimiento que vos alimentaste este tipo de inteligencia artificial, Exacto. Exacto. ¿sí? Este es el concepto básico de cómo Ah, entrenamos a un agente. ya está. Entonces lo entendí. Excelente, es eso. Eso Bárbaro. es entrenar a un agente, dotar de una fuente de Bárbaro. conocimiento a Ujú. un modelo de inteligencia artificial, para que cuando Exacto. responda pueda hacer cualquiera de todas esas cosas que vimos antes que hace muy bien. Comparar, resumir, sintetizar, conversar, argumentar, todo lo que estaban de todos los primeros slides que hice como Ujú. muy rapidito, que es todo lo que ya nosotros ya estamos acostumbrados a hacer con ChatGPT. Claro, Y ya se claro. empezó a comoditizar de alguna manera, como comentaba Sí, antes, yo, por como le ejemplo, integró Google. en las reuniones la pongo a grabar, piqui, 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 y después me da la síntesis, los objetivos, las conclusiones y lo que quedó para una segunda reunión, por Exacto. ejemplo, pero en base a la reunión que estoy llevando a cabo yo y Y cómo eso la lo estoy envías apuntando. apenas termina la reunión. Antes eso era una Claro. carga que a vos te llevaba, ponerle ¡Oh! media A hora. mí me llevaba 8 horas, a mí, pero porque soy muy perfeccionista, pero me Sí, llevaba ocho sí. horas. Hacer la La minuta. minuta. No, Claro. me llevaba un día.
Me llevaba un día. Yo lo solucioné, fue la solución de mi vida los mails, por ejemplo, que antes me llevaba 3 horas a confeccionar un mail. Entonces, en base a cómo preguntar, como vos decís, sabiendo el objetivo que querés como resultado, porque acá tenés que adelantarte, no hace todo, la inteligencia artificial no es una magia, vos tenés que saber preguntar para llegar al objetivo que vos estás buscando. Si vos no sabés preguntar, te va a dar cualquier fruta. Y Sí, vas a y decir, sobre esto todo no sirve. no quedarse en lo que se llama la cadena de pensamiento, ¿no? Engancharse en Totalmente. eso, no la respuesta, sino lo que sigue esa No. respuesta. La respuesta, repreguntar y repreguntar. Como si Ujú. fuera la caja de McDonald's que te dicen, ¿querés papas grandes? Sí. Cla- Al lado es Exactamente. No, el no, vos upselling tenés que constante. saber. No, no. Vos a través de tu primer pregunta tenés que tener bien claro primero tu objetivo. Exacto. ¿Qué es lo que Porque si buscas? no, claro, porque si no, no te sirve por más que sea la inteligencia artificial más grande del mundo, por decirte, ya son todas inteligencias artificiales más grandes del mundo, pero si no sabes a dónde apuntar, no vas a tener algo claro que te va a decir, porque nada es magia. Nada es No, magia. no, ni de casualidad, ni de Mm, casualidad. Y ahí es donde vamos, que desde el cuaderno Notebook LM, con las ujú. instrucciones y un extracto de todo lo que nos dio, vamos a crear el Google Gem. Denme un Buenísimo. segundo que les voy a compartir el link, así lo pueden ver y pueden ver el mapa mental y lo pueden ver más Ujú. cerca. Denme un segundo. Sí, yo ya te digo, yo lo estoy Si quieren llevando a pueden lo ir más mínimo. entrando, si quieren ir chusmeando, les voy a pegar el link Ay, de los disculpa, Google yo hablo Gems. mucho también, ¿eh? Yo creo que soy la segunda tuya, hablo mucho. Y no soy comunicadora social, pero me encanta. Hablo mucho yo. Les pegué ahí el link. Si quieren ir chusmeando, Bárbaro. ¿pudieron entrar? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, Ahí les voy a pasar el cuaderno de Notebook LM. Denme un segundo. Y les voy a pasar las instrucciones para que peguen en... Denme un segundo. Esta yo es la tengo muestra lenta que, mi red. esta es muestra que es en vivo. Bueno, a ver, vamos a pegar acá las instrucciones que me dio Notebook LM. Vamos a poner un nombre. Internamente, tanto insistí, yo le puse Rubén. Pueden poner el nombre que quieras. Y como veíamos antes, como toda gente tiene una fuente de conocimientos donde ustedes les pueden agregar más cosas, yo simplemente le puse las instrucciones que me dio Notebook LM, que tiene los objetivos principales, ¿no? Debería ser un validador inteligente de siniestros, debería permitirme hacer un análisis de denuncias y pólizas, analizar pólizas y contrastarlas, ayudar a los profesionales a sentirse más seguros en las decisiones, prefiltrar y dar alerta de sospecha de fraude, ¿no? Ahora cuando se los comparto, pongo guardar mientras y les voy compartiendo el cuaderno de Notebook LM. Son muchos links. Un segundo, copiar enlace ¿Querés si podés tirar, perdón, el link del cuaderno. del cuaderno, sí, Sí, para que sí. vean de dónde saca las instrucciones y a dónde va?
ese. Cuando a partir del mapa mental y lo que fuimos haciendo, se los pegué, las instrucciones se las pegué como nota acá al costado. ¿Ven mi pantalla? Dice validador inteligente. Si ustedes van al Google Gem que abrieron, copian todo esto, Sí. entran al link del Notebook LM que les pasé recién. Vamos, voy a hacerlo paso a paso. Entran al link, van a ver algo como esto. ¿Ven esto? ¿Sí, no? Y del Sí. lado derecho tienen el mapa mental por un lado y por otro lado tenemos el que dice validador inteligente de siniestros. Hacemos clic en ese, lo copiamos entero y venimos a Rubén, que es lo que hice yo antes. Y acá pegamos las instrucciones. O sea, lo que tenemos acá, lo pegamos acá. ¿Lo pudieron hacer? No, Sí. yo no. ¿Dónde te trabaste? No, me pide iniciar sesión, pero no sé por Ah, qué. con una cuenta de Google, cualquiera, porque es un producto, es Claro, como sí, Drive. claro, como eso, yo creía que estaba mal eso, por eso. No, 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 es Bárbaro. todo producto de Google. Y los gems también son de Google, así que bueno, Está bien, perfecto. es como el pasaporte de internet, una cuenta de Gmail. Sí, ¿no? Haces todo. Ese. Fuera de broma, es increíble. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todos pudieron llegar hasta acá? Perfecto. Sí, todo bien. Sí. Sí, sí. Sí, bien, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Cualquier duda, igual está Ro también ayudándonos en el chat, así que si alguien tiene una pregunta o algo, nos avise y lo vamos viendo así. La idea es que todos Dale. tratemos de llegar hasta acá. Para entender este concepto básico, vamos a repasar. Un agente lo que va a hacer es seguir una serie de instrucciones y va a responder en base a su fuente de conocimiento. En este caso, nosotros lo que le aportamos de fuente de conocimiento fue, por un lado, una síntesis del Canvas con las respuestas, ¿sí?, al entendimiento del problema, el usuario, la solución y el agente potencial, ¿no?, que podría resolver ese problema. Y con todo eso sintetizamos unas instrucciones. No va a ser necesario que le pongamos más fuente de conocimiento y más, porque para el ejemplo que estamos haciendo en vivo, nos alcanza. Lo que vamos a buscar ahora es, voy a correr esto para acá, y voy a mostrar acá. Acá, si quieren, los que hayan llegado hasta ahí, si quieren pueden escanear este QR, o ahora Ro, yo les pego el link. Ro no, yo lo tengo acá. Un segundo. ¿Los estoy mareando con los links? No, voy despacito. No, no, vamos bien, vamos bien. Igual si no, los links están también en el grupo de chat de WhatsApp. Ahí, Exacto. el último link es para que se puedan descargar una póliza de ejemplo, se los voy a mostrar qué es, ¿no? Una póliza que creamos nosotros para testear este agente que acabamos de crear, ¿no? Donde lo que le subimos, perdón, donde lo que le subimos es una póliza de auto y por otro lado lo que le subimos es la denuncia del siniestro, ¿no? Donde la señorita González, con DNI 30463 y demás, denuncia que el capot apareció abollado por el granizo. Detalla los daños en el vehículo del asegurado, detalla que es el capot y bueno, hay todo un montón de campos que se los manda a su productor de seguros. Esto ya sea que lo completó a través de un formulario, que lo escribió uno a uno los datos, que fue una conversación de WhatsApp. Hay un momento en que el asegurado envía los datos del siniestro. Y hay un momento que hay que hacer como un análisis preliminar, ¿no?, de este documento para entender si de mínima está dentro de los parámetros básicos de la póliza.
no nos va a resolver el double check diciendo sí, paga o no pagale al asegurado. Claro. Pero sí vas a absorber un montón de tarea repetitiva en un inicio chequeando los datos más como duros serían, como las fechas de vigencia o los datos del asegurado, como así también entender información más blanda, un poco más precisa de interpretación, como pueden ser condiciones de aseguro, ¿sí? O entender cuál es la composición del riesgo, bueno, y demás específicos de la cobertura. Sabes que no estoy pudiendo descargar en la PC, lo estoy descargando del celu y me lo paso. Te aviso para que me esperes un cachito. ¿Sí? Te espero, no lo hago. Igual, esto cada uno va haciendo su gem y en el momento que, o sea, ya una vez que pegaron las instrucciones ya está. Después, lo que vamos a hacer en este ejemplo es, le vamos a adjuntar la póliza. Vamos a suponer que Rubén está conectado, como veíamos en los flujos de Denis, está conectado a WhatsApp o está conectado al correo, ¿no? Entonces, del formulario de la página de la aseguradora o al WhatsApp del productor le llegan estos datos del siniestro. En simultáneo, tenemos la póliza que lo cubre este asegurado. Y lo que le vamos a pedir a Rubén es, esperen que lo tengo escrito, que verifique básicamente, no, que verifique, por favor, a mí me encanta decirle por favor. Me estoy escuchando doble. Verifica, por favor, si la denuncia es procedente. Pablo, ¿cómo estás? Sí. Yo no le pregunté nada, directamente le adjunté los dos archivos y ya me tiró todo. A mí me gusta hablarle. Ya me vieron que hablo Sí, un a mí montón. también. Yo también le pido por favor y le digo gracias, pero acá probé y tiró Sí, sí, perfecto la falta. porque ya lo tienen las instrucciones. O Exacto. sea, no lo leímos en detalle, pero lo interesante de este metauniverso, ¿no? Donde esta metalingüística, donde uno le pide a una IA que cree las instrucciones para otra IA y esa otra IA responde en base y así, ¿no? En esta Sí. mamushka, en LLMs. Claro. Si uno es muy preciso, hay alguien que está dibujando. Si hay alguien que si es muy preciso y me dice, vamos a ver qué dice. Hola Rubén, analicé la póliza y la denuncia de siniestro para determinar ese reclamo. Basándome en los documentos, la denuncia no parece ser procedente. O sea, se tomó, no sé, no está el tiempo, pero segundos en decirme que no fue procedente. A ver, ¿por qué? Porque dice la vigencia de la póliza estuvo vigente desde el 3 de marzo del 2025 hasta el 3 de julio del 2025. Sin embargo, la denuncia fue el 14 de julio. Fue 11 días después. Y si Y es la sospechoso entidad- por los días. Eso eso es un paso. Un dato que era básico de verificar. Como mínimo había que leer las líneas. Diferencias en los números de póliza, bueno, nada. Te recomiendo notificar al cliente sobre la expiración de la misma y si corresponde ofrecer una renovación. La denuncia no es procedente. Sí, que no tiene Principalmente por la cobertura vigencia de la tampoco. póliza. ¿Eh? No tiene la cobertura tampoco de granizo. Exacto. Pero bueno. Esperen que voy a volver acá. Esta era la idea de la parte 2, tratar de entender el para qué de los agentes, ¿no? Claro. El tratar de entender más allá de la tecnología que elijamos para construirlos, para crearlos, y más allá de todo lo que se puede hacer y lo que cada día vemos que más, se corre la barrera aún más y más y más que se puede hacer automático, entramos en ese FOMO, en esa desesperación de la economía de la atención, de dónde prestamos atención, qué es lo que tenemos para dónde tenemos que ir. Y tenemos que ir para repensar los problemas. ¿De quién? De un usuario. Hay que concentrarse en un usuario, poner al usuario en el centro y en base a ese usuario reflexionar sobre cómo hace las cosas hoy, para entender esos puntos de contacto donde haya cuellos de botella con la oportunidad de construir equipos híbridos, de equipos humanos con agentes de IA que potencien sus características, sus habilidades e incluso redefinan lo que consideramos las actividades cotidianas de nuestro día a día, en todas las industrias, ¿no? Pero específicamente en la industria del seguro.
Porque el tiempo que antes un productor pasaba chequeando a un dato tan simple como la vigencia de la póliza, es un tiempo que puede utilizarlo empatizando con el asegurado para ver cómo resuelven o cómo se llega a un entendimiento cuando suceden esos casos. Y en cada uno de los casos es preciso ser muy específico con cuáles son las métricas con las que vamos a medir el éxito de esta gente. Porque si hablamos del para qué, tiene que ser rápidamente verificable. Si hablamos de poner al usuario en el centro y de validar continuamente, hablamos de validar esas métricas y entender cuánto se tarda ahora, cuánto es el presupuesto destinado a las soluciones para resolver ese problema, para entender a ver si la gente es procedente o no es procedente en términos, ¿no? Como nos decía recién Rubén. Está Preguntas. capacitado o no. Exacto. Hemos llegado al final. ¿Preguntas? ¿Consultas? No, la verdad que es Quiero escuchar a ustedes. muy intuitivo cómo lo distes y los conceptos que hay que tener en cuenta para dominar la inteligencia artificial y no que la inteligencia artificial nos domine a nosotros, porque también está eso. Nosotros como usuario, como recurso, necesitamos sacarle provecho y no que sea un problema a nuestro día a día, en el sentido de que, uy, la estamos usando mal, entonces somos un recurso que no tenemos validez en la empresa que quiere avanzar. Entonces también está de nuestra parte capacitarnos, ya te digo, para que la inteligencia artificial no nos coma, simplemente sacarle provecho nosotros a la inteligencia artificial. Sí, y utilizar la inteligencia artificial para aprender a utilizar la inteligencia artificial, para descubrir todos Claro. estos nuevos usos. El ejercicio que hicimos hoy fue explorar sobre un problema. Dijimos, bueno, a ver, planteemos cual. entre todos nosotros, digamos, 3 problemas que se nos vienen a la mente ahora. Bueno, pim, 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 pim. El más grande era fraude. Bueno, sobre fraude, respondamos estas preguntas para entender el problema. Esas preguntas se aplican a cualquier problemática, no necesariamente tiene que ser fraude. Uno las puede adaptar a cualquier problemática y con eso uno tiene un primer entendimiento preliminar del problema. Y con ese entendimiento preliminar poder empezar a calcular la potencialidad de beneficio que nos aporta o no, que nos pueda llegar a aportar o no un agente. Y ahí no tocamos una línea de código. O sea, y si vemos la proyección para adelante, lo más interesante y donde hay que poner más el foco es entender el problema, en preguntarnos sobre los problemas, porque la tecnología se va a ocupar de humanizarse cada vez más gracias a esta conversación natural, donde cada vez va a ser menos necesario escribir código, pero cada vez va a ser más necesario dar instrucciones precisas. Ya entramos en los LLM, en la era de los LLM de razonamiento y que se quedan horas investigando. Claro, ahí está. y Vos demás. cuando decís darle preguntas precisas, vos tenés que saber primero el problema, a dónde está Exacto. orientado. ¿Qué instrucciones vas a dar si no no, sabes qué tenés que hacer? Exactamente. No sabes cómo se resuelve Exactamente. hoy. Y esa investigación preliminar para tratar de entender la magnitud del problema también, ¿cuántos usuarios tienen ese problema? ¿Eso me pasa solo a mí y a mis amigos? Claro, ¿O es sí, un problema sí, que lo primero. realmente tiene Sí. impacto en el negocio? Es ¿Cuál es el recurrente, impacto del negocio tal en cual. plata? Porque eso es lo que va a justificar después si la gente es caro o barato. Lo que vimos hoy, preliminarmente, cómo construir un agente con los Google Gems, es lo más básico que hay. Con una cuenta de Google está. Obviamente esto empieza a tener sus limitaciones con el uso. Si uno esto lo implementa en producción, como decíamos antes, de un prototipo a producción, no vas a tener que cargarle la póliza la puede tomar automáticamente del sistema. Tal cual, sí, tal cual. Entonces, los datos del asegurado ya los tiene precargados, entonces ya puede responder de otra manera, pero eso ya es pensar muy, muy, muy adelante, ya es pensar de la solución. Y si nos concentramos en las soluciones, en lo que se puede hacer, nos perdemos en el FOMO de los GPTs que van a venir. Y no aprovechamos los GPT que ya llegaron, para decirlo de alguna manera. Sí, tal cual, dominar lo que tenemos para poder Exacto. construir algo más grande. Sí, y además estamos ya de lleno en un momento donde los agentes no van a utilizar esos grandes modelos de lenguaje, van a utilizar instrucciones muy precisas para resolver tareas muy concretas. Y eso ya aporta muchísimo valor. Sí, de hecho, algo cotidiano mío es escribir un mail. Perdón, chicos. Hey, Gaby. ¿Todos pudieron contestar la encuesta? Escribir un mail, por ejemplo. ¿Todos pudieron?
llegar a armar su Google Gem? Por ejemplo, yo estaba hablando estaba en Sí, silencio. Algo más sencillo, llevarlo. Para mí, escribir un mail me representaba 3 horas. Ahora le doy las instrucciones precisas de cómo quiero el mail y en menos de 10 segundos lo tengo escrito. Bueno, imagínate, vos mirá esos pasos, ¿no? A vos te llega un mail, vos le pedís a la IA que lo escriba y lo volvés a pegar y lo mandás. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vos imaginate que el mail llegara directo y la IA ya lo escribe y te dice, ¿está bien que yo envíe esto? Vos solo tocas un clic, Exacto. Sí. que sería la supervisión humana. Exactamente, exactamente. Vamos, o sea, Exactamente. eso que digo, vamos hacia, eso llegó, eso ya existe. Sí, sí, Hoy está. hay cientos de herramientas en distintas industrias y para distintas áreas donde ya esto ya está capilarizado. Por lo cual, esto cada vez va a estar más incrustado en nuestro día a día. Por eso hay que entender cómo aprovechamos esta Pablo, oportunidad repensando nuestros procesos en clave de todo esto nuevo que se puede hacer y en clave de un presente con agentes. Bueno, preguntas, dudas. Ven en la Pablo, pantalla, tienen. Perdón, hago un parroquial y ahí te escucho. sí. Porque me estaban escribiendo, me había olvidado. Gracias, Ro, por acordarme. El link al QR para unirse al WhatsApp de la Masterclass, por cualquier cosa que quieran consultarnos. Y el QR para descargar la insignia, que era Ayúdame Denis, eran los dos, ¿no? Era el otro y este, y con los dos en el certificado o algo así. Así es, necesitan tener las dos insignias, tanto el anterior como este, y ahí recién, si se inscriben en uno solo, van a tener como el certificado de asistencia, pero no em, no, miento, van a tener la insignia, pero no el certificado de asistencia, al revés. Algo así. Digamos, Excelente. el primero, perdón, el primero es el que tuvimos el primero con vos, ¿no es cierto, Hugo? ¿O no? Claro, 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 el primero que lo tuvieron conmigo. Como para hacer como una recapitulación, era qué son los agentes y cómo crearlos, Ujú. y vimos para qué los vamos a crear, como la pregunta, y nos gusta hacer este juego, ¿no? De vamos para adelante, para atrás, como con la película Memento, que arrancaba al final. Pablito, perdón, ahí tenés No una me deja. pregunta que dice, una vez creado un gem, ¿a dónde se lo busca al volver a ingresar luego? Vos ingresás con tu cuenta de Google, No sé, no ¿sí? me deja. O sea, ingresás No con la me misma deja. cuenta de Google con la que lo creaste. Y venís acá al costadito y tenés descubrir gems y lo tenés acá arriba, Rubén. En este momento está usando el 2.5 Flash. Y Pero Pablito, bueno, y lo último que te pido, antes de que se vayan todos, es si pueden prender la cámara cuando dejes de compartir y hacemos una foto para la gente de la cámara y para las Y redes. yo tengo una pregunta todavía, Pablo. sí, te escucho. ¿Qué tan lejos estamos de lo que hace ChatGPT, que solamente hoy por hoy, como te comparte el navegador, digamos, toma tu navegador y hace compras o mercado, ventas de viaje o lo que sea, o te usa el LinkedIn, Sí, etcétera, para que eso que sea el navegador a que te tome remotamente la máquina y vos le puedas decir que necesitas hacer tal cosa y que te guíe? eso ya está. ¿Con qué guía o Ya con se qué puede plataforma? con Cloud Code. Ujú. De hecho, vos podés hacer uso de la computadora y podés programar todas estas cosas. Podrías hacerlo también remoto. O sea, como poder se puede hacer. Todo lo que tienen estas tecnologías es que vos Sí, tenés que entrar en la supervisión humana. claro, tal cual. Lo que Porque te le da la facilidad y la supervisión les voy a humana, dar un digamos, ¿verdad? ejemplo. Cloud es un laboratorio llamado Anthropic. De hecho, es mi favorito. Eh, Dentro de Cloud lanzaron Cloud Code, que era la herramienta que ya Ujú. usaban los desarrolladores para desarrollar los modelos internos. ¿Entienden? O sea, ellos habían hecho un modelo interno, ¿sí? Y habían creado una interfaz específica, que es Cloud Code, para comunicarse con ese modelo, para construir el modelo que seguía, que fue Cloud 4. Y como les fue tan útil internamente y lo compartieron entre la comunidad de desarrolladores y demás, lo terminaron haciendo como público. Ahora, eso se hizo mucho más masivo y ahora Cloud fue un paso más. Esto es lo que digo de construir en público, ¿no? Primero de lo muy específico, los que sabías que lo ibas a utilizar, los desarrolladores propios, los de adentro de la empresa. Después fueron un paso más, que es desarrolladores por fuera de la empresa.
Y ahora dijeron, bueno, vamos a ir un paso aún más. Que vos no tengas que saber qué es lo que tenés que codear y demás. Y ahora Cloud lanzó para un grupo de usuarios que vos lo tengas como un plugin del Chrome. Entonces ya Cloud están viendo en simultáneo lo que vos estás navegando en el Chrome. Por lo cual eso ya va un paso más aún, porque vos ya tenías herramientas que te permitían ir viendo y demás, pero este va razonando en simultáneo y ya lo tenés embebido y ya es fácil. Sí. Eso de que lo haga también Google y que lo haga también Meta es una cuestión de restricciones. ¿Qué vino de la mano de esa noticia? Que Anthropic salió a decir que al mismo tiempo está fortaleciendo todos sus estudios acerca de la protección de datos personales y demás, porque si vos tenés todo el tiempo un modelo mirando, sacando screenshot o con la tecnología que uno quiera, mirando lo que uno escribe, tenés un tema de protección de datos personales necesariamente. ¿Qué vas a hacer? Que está mirando tus contraseñas, está mirando todo lo que haces. Ahora Eso ya también lo se tenés trata con la de... cuenta de Google. Sí, es distinto, no es lo mismo. Porque una cosa es que vos estés viendo todo lo que sucede en la pantalla y otra cosa es lo que el usuario hace de forma declarativa. Vos al ver todo lo que sucede en la pantalla estás viendo todo el patrón de movimiento, todo, hacia dónde van los ojos, todo, absolutamente todo. Tenés toda la información del usuario. Son los mapas de calor de la vista que utilizan las Sí, plataformas como TikTok y demás para entrenar sus algoritmos. sí. Que hoy lo Claro. utiliza el fast fashion como Shane, Temu y demás. Ujú. O sea, pero quiero llevar el debate como para otro lado, porque eso es como lo inevitable, eso va a suceder. Es como decir el exceso de información. Sí. Sucede. Lo interesante es ver cómo nos paramos nosotros frente a eso y cómo empezamos a utilizar los dispositivos que estén conectados a modelos con IA. Entonces, quizás se trata, el problema es que nosotros no ingresemos más contraseñas en el momento que estamos utilizando, cuando utilizamos a la IA, que sea para determinadas cosas, pero que no tenga en ese momento cruce con el acceso a contraseñas de cosas que sean sensibles. Sí, lo tiene Google. ChatGPT incluso tiene un botón de privacidad avanzada donde podés tildar y decir que todo sea de modo privado y que no esa información no sea para datos de entrenamiento. O sea, es una preocupación, Incomprobable. pero es tan incomprobable como los términos y condiciones de todo lo que firmamos. Olvídate. Eso Sin es ir Entonces, más otra charla, me lejos, parece igual. sin ir no, más lejos, Sí, se tenemos a sabe de sí, sí, Rubén. sí, que eso, iPhone, eso iba a decir. Pará, tenés a sin ir Mami, más Rubén. lejos, se sabe de que ella tiene mapeado todas las casas y todos los ambientes y todas las cosas. O sea, Pero vos tenés ahora a Rubén que te chequea los términos y condiciones, por lo menos. Estamos un pasito más cerca. sí. Bueno, Gente, aprovecho también para decirles de que para poder inscribirse a la insignia va a estar disponible hasta el lunes a las 0 horas y que para generar el certificado tienen que tener las dos insignias. La grabación también va a estar en las próximas horas subidas a YouTube. bárbaro, gracias. Si, bueno. si quieren, ya que está como dato de color a todo lo que agregaron, Pablo les habló del por qué, para qué. Lo que mencionaba son tecnologías que son, si bien son agentes, pero son como cosas o funcionalidades que se le van agregando a los LLM, justamente a estas IA que mencionó Pablo. Así que, como dijo él, es más de lo mismo con nuevas funcionalidades. Bueno, Agus, ¿querés hacer un Pablo, cierre o estamos? no, estamos, Pablo, Denis, Te traigo la espectacular. primera pregunta que te mandé al principio, Ah, dale. como para curiosidad. Bueno, más o menos la idea es, ¿cómo ves vos? Hasta ahora todo venía o viene con predicciones de respuestas en base a todo lo que aprenden. ¿En cómo vos ves cuándo va a ir o cómo va a ir transicionando a todo ese conocimiento que es predictivo en base a cosas estocásticas, van a sintetizar en algún tipo de aprendizaje para decir, bueno, aprendió algo y ahora, aunque salga de la fuera de la base de conocimiento que tuvo, tiene reglas, tiene lógicas, tiene aprendizaje los modelos, que no sean solamente modelos de lenguaje. ¿Lo ves eso? Yo te doy mi hipótesis, Sí. lo cual está basado, nada, en mi experiencia personal y hacia dónde pienso que va a ir. Los modelos, más allá de que sí, son modelos algorítmicos estocásticos, como dijiste vos, o sea, tienen parámetros de fondo y funcionan estadísticamente. O sea, eso es cierto, cuando uno habla de inteligencia artificial hay unas comillas gigantes. Pero lo que sí Sí. entendemos que estos modelos permiten generar combinaciones cada vez más complejas.
Sí, ¿sí? son geniales. Y lo que nos lleva es que uno vaya a poder escribir 10 veces más código del que se escribe hoy, ¿sí? Tal cual. Y si uno escribe 10 veces más código, ¿sí? Vas a tener 10 veces más chance de llegar más rápido, ¿sí? A eso que vos estás planteando. O sea, creo que hoy el foco concretamente y donde va a tener que estar el foco los próximos años es sobre todo en qué es lo que vamos a resolver. Porque uno podría podría resolver miles de cosas utilizando IA. Miles. Lo que hay que buscar cuáles de esas cosas son negocio, para que uno pueda hacerlas en el corto plazo y puedan dar un resultado concreto al negocio en el corto plazo. Para usuarios reales, no barreras de adopción larguísimas. Sí, sí. Esa es la carrera como la carrera larga. Ahora es todo inmediato. Ahora estoy inmediato, estoy inmediato. Es pensar ahora qué es lo que te puede resolver lo concreto y pensar que A de acá bajo a 5 costo, años, a bajo costo. exacto, y pensar que de acá a 5 años donde hay que poner el ojo es en los problemas. ¿Qué pasa con los problemas? Porque como se pateó el tablero, como decíamos antes, es un momento ideal, como fue en su momento cuando fue la pandemia, ¿sí? Si bien son factores externos que uno no puede controlar, fue una oportunidad para la digitalización forzada de todos los datos. Y eso, si no tuvieras, las empresas no hubiesen pasado ese proceso acelerado de digitalización de datos, ¿qué ingresarías en plataformas como lo que vimos recién hoy? O sea, los modelos son súper interesantes si uno le agrega una fuente de conocimiento. ¿Qué fuente de conocimiento le agregas si no la tenés digitalizada la información? Bueno, ese es el primer paso. El segundo era analizar eso. Y el tercero, que es medio donde estamos ahora, es dotar de toda esa información a una gente para que la gente nos ayude a tomar mejores decisiones, orientada por esos datos, con un montón de comillas y disclaimers, porque la gente tiene que tener guardrails, ¿no? Tiene que tener fronteras de lo que sí, lo que no, y como decíamos antes, ir de a poco, entrenándolo. Nosotros les decimos a gente junior, ¿no? Siempre empiezan como junior, como esa persona que se pide que recién sale, ese joven que recién sale del secundario y hay que explicarle, o sea, la tarea de pasante paso a paso, bueno, exactamente lo mismo. Y a partir de eso el potencial es cómo se le van conectando nuevas herramientas que aprende a utilizar. Y así de forma Muchísimas incremental. gracias. Muy interesante el curso, las dos partes. Gracias a los dos. Gracias, Carlos. Gracias a vos por tu tiempo. Gracias, Carlos, también de paso. Chicos, Bueno, ¿quieren como final que saquemos la foto? dale. ¿Sí? Dale, Ro, ¿Querés estamos. dejar de compartir? ¿Me dan un segundo? Voy a prender la luz. Ahí yo me voy a peñar un poco, ¿viste? Es como que se hizo de noche de repente. Puede. Es lo mismo, podés salir, te suena la chicharra nada más. No, acá es que la otra vez es la misma, pero entonces si lo marqué cuando me iba. No, pero para, yo también me voy. Vayan. Bueno, Johnny. Los Chau, allí. micrófonos. Gracias. ¿Eh? Y yo ahora me cambio y menos 10 me voy. ¿Le El agarró la micrófono la encendido. foto? No sé si quiere Soco. Cuando digan, ¿eh? La saco yo. Todavía Vamos. está la pantalla, no sé. Yo todavía veo el Compartí compartir. pantalla, Pablito. ¿Dejo de compartir? Sí, Pablito. Claro, Bueno, ahora sí, porque si no, no salíamos. a ver si estamos todos, ¿no? Bueno, voy a contar hasta 3 porque siempre uno queda con el ojo dado vuelta, la sonrisa, no sé. Así que vamos, vamos. 1, 2, 3, sonreír. Excelente, quedó espectacular, equipazo. Listo. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Pablo, Denis, Rocío, a toda la cámara. Recuerden en redes sociales que vamos a estar subiendo esta sesión. Vamos a habilitar el certificado de insignia hasta el lunes a las 12. Recuerden que si no tienen la primera sesión, descarguen esta insignia igual para que la puedan compartir en redes sociales. Y lo que necesiten, ambas empresas están disponibles y cualquier cosita nos escriben por correo. Muchas gracias.
Gracias por todo, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos, gente. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.